Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro como cada día y comenzamos con un saludo cordial de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, de Raúl García, el reportero del barrio, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Llegamos a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, y estamos listos ya para presentarle esta revista de informaciones y comentarios cuyo objetivo es ponernos todos al día en cuanto al mundo de la noticia, con énfasis especial, desde luego, en todas las informaciones concernientes a Cuba, la situación en la isla y todo lo que alrededor de ella se mueve. Tanto las noticias que se publican allá como las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a Cuba, y de un modo especial también tenemos la colaboración de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, que nos reportan desde el territorio cubano, gracias precisamente a nuestro segmento, El Reportero del Barrio. Igualmente nos vamos a poner al día, si Dios lo permite, en cuanto a la actualidad internacional, en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla, como cada día, nos tiene listo ahí el resumen deportivo, y al final del programa compartiremos nuestro comentario Canta Claro. Esto pues lo hacemos todos los días con un gran empeño, con verdadero interés en que llegue a ustedes el mejor producto informativo posible, y aspirando a que ustedes nos ayuden a divulgarlo, a comentarlo, a poner al tanto a sus vecinos de Radio República de este programa. Ayúdenos a ellos a encontrar nuestra emisora en la onda corta. En fin de cuentas, que todos trabajamos en lo mismo, ustedes y nosotros, en que la verdad se difunda cada vez más, porque la verdad nos hace libre. Y bueno, ese es el espíritu, ese es el trabajo, y vamos a comenzar ya con el resumen de la actualidad del Recuento Informativo. Hoy es martes 21 de enero del 2014 y aquí tengo para ustedes los titulares de las noticias más importantes de la presente jornada. Tal y como ha propagado Radio República, activistas de la oposición en Cuba anuncian consejos regionales de resistencia para nuevas estrategias de lucha, táctica y estrategia que levanta gran apoyo en ámbitos del exilio, especialmente en Miami. Opositores cubanos se plantan ante las oficinas de la Asamblea Nacional reclamando el poder presentar un proyecto para instituir un tribunal de garantías constitucionales en Cuba. Detenida por varias horas la conocida opositora anticastrista Marta Beatriz Roque Cabello. Una periodista importante del vocero comunista Granma pide asilo en Estados Unidos y critica el monopolio estatal en Cuba sobre los medios de prensa. El canciller de España asegura que la Unión Europea continuará con su posición común en tanto el régimen castrista no respete los derechos humanos. En este mismo tema, un dirigente del Movimiento Cristiano Liberación dice desde Cuba que para cualquier nueva política de la Unión Europea hacia Cuba se debe contar con el pueblo cubano. 2 damas de blanco sufren un accidente cuando las llevaban detenidas rumbo a Jibara. Hay preocupación por el estado de salud de ambas. El disidente Guillermo Fariñas acusa al gobierno español de complicidad con la dictadura de Cuba. El exgobernador de la Florida, Bob Graham, advierte sobre las perforaciones petroleras en Cuba tras visitar la isla. No olviden que en nuestro segmento El Reportero del Barrio estaremos como cada día dejándoles escuchar las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan desde Cuba. En la plataforma noticiosa internacional tenemos que mueren al menos 9 miembros de la guerrilla terrorista de las FARC después de un ataque de las Fuerzas Armadas de Colombia. La tensión sigue presente en las calles de Ucrania. Irán no recibe invitación de Naciones Unidas para participar en reunión de paz para Siria.
La Unión Europea suspende parte de las sanciones a Irán después de entrar en vigor un nuevo acuerdo nuclear. En el mundo de los deportes, en el fútbol, el Real Madrid a solamente un punto de los líderes Barcelona y Atlético de Madrid en el Campeonato de España. En cuanto al béisbol, el torpedero de los Yankees, Derek Jeter, ya realiza prácticas de bateo y fildeo en el terreno. Los detalles para ustedes, amigos, tan pronto regresemos. Y aquí tenemos los detalles de las informaciones cuyos titulares hubimos de ofrecerles. La Asamblea de la Resistencia Cubana, que abarca medio centenar de grupos de dentro y fuera de la isla, expresó el viernes su respaldo a la creación de consejos regionales de resistencia en Cuba para desarrollar nuevas estrategias de lucha frente a la dictadura de los hermanos Castro. Respaldamos este nuevo paso de la resistencia cubana que replantea mediante la fundación de consejos en sus respectivas comunidades la lucha por la libertad de Cuba, señaló en un comunicado el Directorio Democrático Cubano con sede en Miami, organización que forma parte de la Asamblea. El jueves pasado, una veintena de opositores, entre ellos Jorge Luis García Pérez Altúrez, realizó un encuentro en la localidad de Garrido, en Camagüey, para constituir los consejos provinciales de resistencia como parte de una reestructuración del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el Comando Pedro Luis Boitel, ambas organizaciones de lucha frente a la dictadura. En esta nueva fase, según detallaron los grupos, trabajarán en tres frentes: el de la acción política y comunitaria y el de la protesta pública. El régimen y su aparato represivo cambian técnicas para aplastarnos. Nosotros, los de la resistencia, idearemos las nuestras, primero para sobrevivir y luego para derrotarlos, dijeron los activistas reunidos en Camagüey en un texto titulado La Proclama de Garrido. Conscientes de que un complot internacional, en complicidad con factores internos, pretenden aniquilar la resistencia para fabricar los nuevos amos de la nación, los aquí convocados juramos que jamás, bajo ningún concepto, nuestros nombres aparecerán en proyectos y aportes al continuismo, añadieron. Asimismo, los opositores rechazaron el calificativo de disidentes y la posibilidad de diálogo y se declararon de tendencia centroderechista. Asimismo, dijeron que abandonan el término pacíficos para asumir el de cívicos. En cuanto a esto, el nuevo Herald de Miami publicó el viernes pasado una información donde dice que esta proclama, la proclama de Garrido de parte de los opositores cubanos, ha producido amplia resistencia en el exilio cubano, no solamente en los exiliados como tales, también algunos miembros de la rama legislativa de Estados Unidos, como la representante republicana Ileana Raúl Rétines, proclamaron su apoyo a la iniciativa de la Alianza Democrática Cubana. En otro orden de noticias, pero también relacionada con actividades opositoras, el servicio Cubanet está informando que un grupo de abogados y activistas de la Alianza Democrática Pinareña se dirigieron el pasado día 13 a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana para exigir respuesta a una solicitud presentada a ese órgano legislativo del país con el fin de instituir un tribunal de garantías constitucionales. Bernardo León Martínez, secretario ejecutivo de la organización opositora y quien formó parte de la comitiva, informó: llegamos a la Asamblea Nacional sobre las 2 de la tarde. Una recepcionista nos invitó a sentar y fue hasta una oficina. Posteriormente nos comunicó que vendrían a atendernos. Pasada aproximadamente una hora, bajó una señora quien se presentó con el nombre de Mercedes y nos llevó a los 4 hasta un local, donde luego de tomar nuestros datos de identidad comenzó a tratar de justificar por qué nos había dado respuesta al documento entregado hacía 96 días, cuando la ley plantea que deben responder en 60. Luis Enrique Monterrey y Leonardo Rivera, que también formaron parte de la comitiva, coincidieron en que a pesar del operativo montado por la policía política en los alrededores del Parlamento cubano,
Nos atendieron y la señora Mercedes tomó nota de todo lo expuesto en cuanto a violación de la ley. Raúl Luis Risco Pérez, representante del grupo, dejó bien claro a la funcionaria del régimen que el silencio institucionalizado no puede continuar prevaleciendo por encima de lo que establece la ley. Y eso que ustedes han hecho de no responder a una solicitud, dijo, de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución, demuestra que ni siquiera el órgano legislativo del país respeta las leyes que él mismo promulga, concluyó Risco ante la funcionaria. Según Risco Pérez, la representante del gobierno se comprometió en breve plazo a responder lo que el documento exige. Vamos a nuestra pausa habitual, amigos. Vamos también a actualizarnos en cuanto al mundo de los deportes con Jorge Trilla. Después yo regreso con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Tras la jornada del fin de semana pasado, donde Barcelona y Atlético de Madrid solo alcanzaron empates en sus respectivos partidos y el Real Madrid goleó 5-0 al Betis, el club merengue se ha situado a solo un punto del primer lugar del campeonato español. Tras sumar ante el Betis la cuarta victoria consecutiva en Liga, el Real Madrid vive su mejor momento de la temporada. Una de las claves que explica esto es la mejoría defensiva que ha experimentado el cuadro de Ancelotti en los últimos meses. Después de recibir severas críticas a principios de temporada, debido a la vulnerabilidad de una saga que concedía demasiados goles a los rivales, el cuadro blanco ha sabido revertir esa tendencia. Y es que el Real Madrid acumula 5 partidos consecutivos sin encajar un gol. Celta, Español y Betis en la Liga y Osasuna en 2 partidos de Copa del Rey fueron incapaces de batir la meta que defendieron Diego López e Iker Casillas. 5 encuentros en los que el conjunto blanco, además de exhibir su enorme pegada ofensiva, se mostró como un conjunto sólido y sin fisuras a nivel defensivo. Y nos vamos al béisbol. El campo corto Derek Jeter, quien cumplirá 40 años de edad en junio, realizó prácticas en el terreno por primera vez desde que su campaña de 2013 con los Yankees se viera cortada por una serie de lesiones. Jeter batió la pelota colocada sobre un soporte en la jaula de bateo y fildeó 108 roletazos por el cuadro durante la práctica del lunes en el complejo de ligas menores de los Yankees. La odisea del capitán de los Yankees comenzó al sufrir la fractura del tobillo izquierdo el 13 de octubre de 2012 durante el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana contra Detroit. Jeter se vio limitado a 5 encuentros y 11 turnos durante el entrenamiento de pretemporada del año pasado y se volvió a fracturar el tobillo en abril, perdiendo los primeros 91 encuentros de la temporada del 2013. Luego, al regresar el 11 de julio, sufrió dolor en el cuádriceps derecho y volvió a la lista de lesionados, de la que salió el 28 de julio para disputar solo 3 encuentros al sufrir un tirón en la pantorrilla derecha. De vuelta en la alineación el 26 de agosto, Jeter jugó hasta el 7 de septiembre, cuando fue sustituido luego de conectar un hit frente a Boston. Aunque se descartó entonces una nueva lesión del tobillo izquierdo, los Yankees informaron poco después que la campaña de su capitán había concluido. Ciertamente hay una gran incógnita en cuanto a la participación de Derek Jeter en esta venidera campaña. ¿Podrá regresar a su estelaridad de antaño? Tiempo al tiempo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Y aquí tenemos más informaciones. La activista pro democracia Marta Beatriz Roque Cabello se dirigió en el día de ayer lunes al Tribunal Provincial de La Habana
con el fin de levantar el estado de sitio a que es sometida diariamente, pero no obtuvo respuesta de las autoridades competentes y sí un arresto que duró 3 horas. La seguridad del Estado cargó con la también exprisionera del denominado Grupo de los 75, llevándola a la estación policial de la calle Zanja, en Centro Habana. Allí, Marta Beatriz Roque Cabello estuvo custodiada por 3 mujeres policías que la despojaron de sus objetos personales, incluyendo el teléfono móvil. Al cabo de 3 horas se presentó el mayor Mario de la Policía Política y le indicó cuál será el procedimiento que los cuerpos represivos seguirán contra ella. Según las palabras de este oficial de la represión, vecinos de la activista van a continuar golpeándola físicamente y hostigándola en sentido general. Además, no se le permitirá que reciba visitas y no puede mudarse de allí, según le comunicaron. En conversación telefónica con la redacción del servicio informativo Cubanet, Marta Beatriz Roque Cabello hizo hincapié en la poca competencia que tienen los tribunales en Cuba, estando subordinados a la policía política. Y una noticia que aunque han transcurrido ya varios días desde que se anunciara, probablemente ustedes habrán ya escuchado también en Radio República y en otros medios, pero que vale la pena recalcar, es esta que da cuenta de que la periodista cubana y ex jefa de noticias internacionales del diario Granma, Aida Calviac Mora, se asiló en Estados Unidos y se encuentra en Miami, donde ha dicho que el periodismo oficial en la isla está dominado por la mentalidad de fortaleza sitiada. Calviac, de 29 años, fue entrevistada la pasada semana en el programa El Espejo del canal América TV por el periodista Juan Manuel Cao, y ella cargó contra los medios oficiales expresando su frustración por la imposibilidad de proponer coberturas informativas propias y temas diferentes y críticos. Aparentemente, esta periodista importante del Granma llegó a Estados Unidos a través de la frontera mexicana, aunque esto no ha podido ser comprobado. Amigos, llega ya con nosotros Raúl García y le damos la bienvenida para escuchar su interesante sección, El Reportero del Barrio. Saludos amigos, les habla Raúl García. Aquí comienza Reportero del Barrio, un espacio libre de censura, trayendo las informaciones directo desde Cuba. Para dar inicio al programa nos acompaña Damaris Moya Portieles, presidenta de la Coalición Central Opositora. Nos informa sobre una reunión importante efectuada recientemente en su vivienda en Santa Clara. Adelante Damaris, te escuchamos. Nos reunimos acá con el líder Jorge Luis García Pérez Antúnez para trazar nuevas estrategias como son la creación de comandos en lo que es la Coalición Central Opositora. Reestructuramos lo que es la coalición, le brindamos un homenaje a Wilman Villar Mendoza, que fortaleció también el Frente Nacional de Resistencia Cívica en conjunto con la Coalición Central Opositora. Se hizo un compromiso de llevar a cabo la campaña hacia el paro nacional, de trabajar mejor para que el pueblo se pudiera sumar a nosotros. Y ahora nos acompaña la representante de las Damas de Blanco en la provincia de Granma, en el oriente del país, Nidia Rodríguez, que nos trae una denuncia acerca de un acto de repudio que realizó la dictadura en su contra recientemente, pero que no impidió a estas mujeres realizar su actividad prevista. Adelante Nidia, te escuchamos. Desde horas de la mañana yo tenía vigilancia puesta porque era que íbamos a celebrar el té literario de nosotros. Como a las 7 de la mañana empezó un acto de repudio, empezaron a poner bafles frente a mi casa. En el acto de repudio participaron como 15 personas nada más. El pueblo sí estaba, había bastante cantidad de gente mirando, pero el pueblo lo que estaba era observando lo que estaba sucediendo, pero no apoyaron para nada. Policía política, cuando vio que yo los estaba grabando, cogieron y subieron a mi casa, yo vivo en segunda planta, tratando de derribar mi puerta y las ventanas para quitarme la cámara y llevarme detenida. Volvieron a mandar un grupo, empezaron a golpear mi puerta y mis ventanas, que me quebraron la puerta y me aflojaron unas cuantas persianas. Todo eso es mandado por los dictadores estos. Y siempre, de todas formas, realizamos el té literario porque nosotros somos mujeres firmes, mujeres valientes, que no vamos a retroceder. Y las imágenes esas van a salir al mundo, el mundo las va a ver y van a ver que el pueblo de Cuba está despertando de ese hechizo que realizaron Fidel Castro y Raúl Castro, porque el pueblo no participa. En ningún momento el pueblo grita
ningún viva. Esta dictadura de los hermanos Castro se va a caer. Va a caerse porque de verdad que se está viendo el resultado de nosotros. Gracias, Nidia. Y gracias, amigos, por acompañarnos en estos minutos por acá. Muy pronto estaremos de regreso con más detalles, libre de censura, directo desde Cuba. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Esto lo dijo Fidel Castro en un discurso ante el Sindicato de Empleados del Comercio en La Habana el 4 de junio de 1960. Cuando un centro de recreación era construido en el pasado, era solamente para un 10% de la población. El resto, el 90% de la población, no contaba para nada. ¡Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es esta lengua tuya! ¡Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué venenosa es esta lengua tuya! Y ahora con ustedes la actualidad internacional en nuestra sección Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Nuevo golpe de las Fuerzas Armadas de Colombia contra el grupo terrorista de las FARC. Al menos 9 miembros del grupo criminal murieron en un bombardeo a un campamento del 10º Frente en el municipio de Tame, Arauca, oriente de la nación. Según fuentes militares, entre los muertos estaría el comandante del frente, conocido como alias Franklin. Los hechos dejan además un uniformado herido y 3 helicópteros de la Fuerza Aérea con impactos de proyectil. En la zona persisten los combates entre el grupo ilegal y las tropas colombianas. Continúa en las calles de Kiev el pulso contra Víctor Yanukovych. La radicalización de las protestas en los últimos días inquieta a varios colectivos de la sociedad ucraniana. Prueba de ello es que algunos sacerdotes ortodoxos han acudido al lugar de las protestas para calmar la tensa situación. Algunas partes de la capital parecen un campo de batalla y el presidente Víctor Yanukovych ha pedido a los manifestantes contención y diálogo. Hago un llamamiento al diálogo, al compromiso para que nuestro amado país recupere la tranquilidad. Creo en el pueblo ucraniano, confío en la sabiduría de nuestra gente y estoy preparado para servir al pueblo y al país con buena fe hasta mi último aliento, pero siempre y cuando el pueblo confíe en mí. El discurso aparentemente conciliador de Yanukovych llega justo en el momento en el que entran en vigor nuevas leyes que endurecen las sanciones contra los manifestantes. No queremos ninguna guerra o ninguna acción radical, pero nuestro gobierno nos fuerza a ello, porque está en contra del pueblo ucraniano. Todos mis amigos y familiares apoyan las protestas y nadie quiere que haya víctimas. El gobierno ruso asegura que la situación en Ucrania está descontrolada. Desde el domingo unas 200 personas han resultado heridas y más de 30 han sido detenidas. A menos de 24 horas para que comience la conferencia de paz sobre Siria, la diplomacia internacional va moviendo sus fichas en el tablero de Ginebra II. El optimismo de los últimos meses se ha ido disipando con la decisión de última hora de la ONU de retirar su invitación a Irán. El organismo internacional no aprueba que la República Islámica no acepte la transición política en el país árabe acordada en la anterior reunión, una condición preliminar que para Moscú es contraproducente. Las potencias occidentales abogan por un gobierno de transición en Siria, aunque sin especificar si contará con la presencia de Bashar al-Assad. Mañana será la primera vez que el presidente sirio se siente en la misma mesa con la oposición. Este lunes ha entrado en vigor el histórico acuerdo nuclear con Irán y casi de inmediato la Unión Europea ha decidido suspender parte de las sanciones contra Teherán. A mediodía, en presencia de los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Irán interrumpía el enriquecimiento de uranio al 20%. Las centrifugadoras seguirán produciendo uranio al 5%. Ninguna dejará de funcionar en los próximos 6 meses, advierte no obstante un portavoz del régimen. El acuerdo supone un respiro para la deteriorada economía iraní, que podrá repatriar $4.000 millones que tenía congelados en cuentas extranjeras y exportar sin restricciones productos petroquímicos. Comienza ahora un periodo de 6 meses en el que Irán y el grupo de los 5+1 tendrán que negociar un acuerdo más duradero que acabe definitivamente con un conflicto nuclear que ha durado una década. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro,
Un comentario de Julio Storino. Una veintena de opositores a la dictadura castrista, reunidos recientemente en la localidad de Garrido, en Camagüey, proclamaron la renovación de la lucha por la liberación de Cuba, por el cambio real, por el rescate de los derechos del pueblo cubano, excluyendo toda posibilidad de continuismo del presente régimen. Allí especificaron su visión de los actuales problemas de la nación y proclamaron lo que proponen como vías de lucha para lograr la solución de tales problemas. No entro en detalles porque este espacio es corto y porque además hemos informado anteriormente con amplitud sobre dicha propuesta. Claro está que por mi parte, lo primero es el apoyo solidario a Jorge Luis García Pérez Antúnez, motor de esta iniciativa a través del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, tal como he apoyado todo esfuerzo honesto tendiente al bien de los cubanos. Con mucho respeto, es a esto a lo que quisiera exhortar a todos mis compatriotas, estén donde estén, en Cuba o fuera de ella. En la forma que podamos, debemos apoyar a los opositores que laboran por la libertad en la misma isla. No basta con admirarlos y desear que triunfen. La ayuda debe ser efectiva y real. José Martí nos dijo que no puede quejarse de la esclavitud quien no tiende la mano para romper sus hierros. Y me parece que ningún cubano con vergüenza puede hacer oídos sordos al mandato del apóstol. Y así terminamos la edición de hoy de Recuento Informativo. Amigos, gracias de nuevo a todos ustedes por estar en sintonía con Radio República y no olviden que los esperamos mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para presentarles esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.